andai, sombreño coja, el pomare, pinandi, pues asarapi, tacuarara po, acuintere con la lluna bien, ande saraki, ni moatai, acuinera sene, de poseiro, aparapa, aparacá, mi harishuri. Nei, ñande aravoitéma hi'ãntema upéicharõ ñañepyrũko tembiapo ñambosako'íva ñañepyrũ guivéko ñane mbo'esyry ISL-pe. Avy'aiterei ñaime rehe mbo'ehára temimbo'ekuéra moakãhára ISL pegua oĩma ñanendive avei ha tañag̃uahẽ porãite ha ko tembiapo ñambosako'ívako oñondivepa tosepa porãite ñandéve ha avei tosembaporã ha ndaha'éi ñañembokatupyry'año ndejavy'áta avei ko arapykuéri. Upéicharõ ñanemoakãhára kuñakarai Valentina ikatúpa nde avei emomaiteimi ñaneirũnguérape. Aguyje. Maitei, Baeshapa, bienvenidos a todos a la Semana de las Lenguas. Realmente es un placer y un orgullo estar aquí con ustedes compartiendo este trabajo que hicieron nuestros estudiantes conjuntamente con sus docentes, tutores, en el marco de la extensión universitaria. Queremos compartir con todos los presentes y también luego a través de nuestro canal de YouTube y de nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo la grabación para que justamente poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles en este año de pandemia que nos trajo a todos, nos trajo a la virtualidad, que por un lado hizo algunas cosas sean un poco más difíciles y que por otro lado nos permitió llegar a personas que de otra manera a lo mejor no llegaríamos. Y nada más, nuevamente agradecer a todos, agradecer a los presentes, agradecer a la profesora Graciela Aquino, coordinadora de la carrera de lengua guaraní, y a todos los docentes, tutores que estuvieron acompañando esta hermosa actividad, así también a todos los estudiantes que se esforzaron mucho y que trabajaron con docentes de instituciones de enseñanza de nuestro país. Muchas gracias y bueno, espero ver qué tienen para compartir con nosotros. Muy bien. Karina, de Niema opytáma ymavéva. Tu micrófono. Naite, yo para Bepenba y Chapá. Buenas tardes para todos. Los que ya casi mi ahora en Viapo. Extensión, lo llamaba extensión universitaria Peja, Pevare en Boejara Juana, un mundo gutañandere, ma ella pa, ñamba a Popuri. Boejara Juana, Rimepa. Aime. Baisha va a vender cara, Baisha va a vender caro. Aguille, una cajara Valentina Carnese, ABI, Boejara Graciela Aquino, Pavabe, Ara, Oreji que coja Roñandú, Peva, y pone interés, Peva de Rombo, Guataco, Tembiapo, Jae, Cuera, Oreji que Coru. El Tembiapo Natu, Yembo Saraipe, o iba. Temimbo escuela andiro Bogotá va escuela ejina pe Tabarandú aba atirejegua. Los juegos tradicionales corresponden al folclore sociológico. Temimbo escuela oñepunum beatu Daikatuigui, no sé, ambuejendape.
Upémarõ temimbo'ekuéra ombyatý umi ñembosara'ikuéra ha omba'apo hikuái irundyvéva mbo'esyrygua. Upéicha umi opavave temimbo'ekuéra ojeporeka ha ohechauka omombe'u umi ñembosarái. Uperire oho mbo'esyry peteĩha ohai embo'esyry mokõihápegua ombohasa mokõive ñe'ẽme oĩmo Guaraníme ombohasa España ñe'ẽme ha oĩramo Castellanope ombohasa Guaraníme. Upéicha avei umi mbo'esyry mbohapyha ha irundyha omba'apo hese ore proyecto ningo era las aplicaciones didácticas de los juegos. Upémarõ umi mbo'esyry mbohapyha ha irundyhapegua imbo'eharakuéra ndive ojapo hikuái aponde'a ikatu hag̃uáicha ohechauka umi mbo'eharakuérape mba'éichapa omba'apóta imbo'epýpe umi ñembosarái. Los estudiantes investigaron sobre los juegos universitarios, los juegos tradicionales, siempre me sale juegos universitarios, sobre los juegos tradicionales, contaban, relataban, algunos grabaron a sus tías, a sus abuelas, a sus vecinas sobre los juegos y contaron. Así también otros investigaron en libros y así juntaron todos los juegos. El primero se encargó de escribirlos, de tipearlos, y los del segundo curso pasaron a la otra lengua. Si estaban en guaraní, entonces pasaban en castellano, y si estaban en castellano, pasaban al guaraní, porque en nuestro trabajo queremos que sea bilingüe. Entonces quisimos que sea bilingüe. Así hicieron los estudiantes del tercero y cuarto, trabajaron la parte didáctica, le pusieron los planeamientos. Haikuéra, porengo omba'apo hikuái irundyvéva katupyry. Expresión oral, comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora o comprensión escrita, ¿verdad? Y expresión escrita. Las 4 habilidades han trabajado. Entonces se ha demostrado que con cada juego uno puede trabajar las 4 habilidades lingüísticas. Upeva haikuéra pe ohechaukava. Ha upe iponaveva haikuéra ohechauka que vy'ápe ikatu ha ñambo'e avei. Ha ikatuha umi temimbo'ekuéra oikuaa ha ñe'ẽ mokõivéva ñane ñe'ẽ. Ikatupa mbo'ehara Karina remoimíe ha'eva'ekuéra. Ahuillem a Juana, así mismo. Nuestra idea es lanzar un material escrito, un libro, en donde un libro digital donde los docentes tengan acceso a estos planeamientos. Tengo voy a mostrarles lo que tenemos. Este es nuestro libro, esta es la portada. Esta es la portada. Cada libro tiene el juego está el título del juego, están qué se necesita para cada juego, cuántos participantes o cuántas personas pueden jugar y cómo se juega el juego, ¿verdad? Y cada juego tiene, en este caso hicimos la captura de lo que sería Ñehendú, ¿verdad? Las capacidades a trabajar, los indicadores de evaluación y las actividades. Las actividades están divididas en inicio, desarrollo y cierre. Están los 3 momentos didácticos y está dividido en, no pusimos
a qué grado más o menos apunta el plan, porque nosotros entendemos que la lengua, cuando uno aprende lengua, está en diferentes niveles, ¿verdad? Puede ser que en un primer grado, que sean guaraní hablantes, puedan jugar un juego un poco más complicado en cuanto a la expresión oral, y en un sexto grado, en un noveno grado, que no tengan todavía un uso fluido de la lengua, hagan un ejercicio que sea de un nivel más fácil. Entonces nosotros no diferenciamos por grados, sí por niveles. Y cada juego, si bien tiene las 4 habilidades, trabaja las 4 habilidades, el docente puede elegir entre trabajar las 4 habilidades con un solo juego, o elegir diferentes juegos para trabajar con cada uno diferentes habilidades. Nuestros alumnos ahora nos van a explicar, un alumno nos va a explicar el juego, cómo se juega, y el compañero de tercero o cuarto nos va a explicar el plan, o cómo se aborda ese juego, cualquiera de las 4 habilidades: escuchar, hablar, leer o escribir. Entonces les pido a Selva, si está por ahí, Selva Maitein Baishapa. Maitein Boejara, Aime. Entonces, Catúpico, Ereoreben Baishapa, Oñeñen Bosaray, Tuca de Cañón. Y Catú, Seamon Beutan Baishapa, Oñeñen Bosaray, Tuca de Cañón. Ñaiko te beta Petein Tambo, Ubura. Oye, por abo Mavapa, oputaba era Tambope. Upe oputaba Tambope. Oye, por un hoy papá, bebe Catú, vos apupape ve. O esa ire. Haupe allá Catú o cañillo a ambuemita. Hoy papá pavo, que iba en a hacer tambowi. Anda y por iñiro a babe penguara. Jajoseo je ka umi mi tangüera o cañuba ekue. Ve mita oye yujuba. Oñe ama era oñani. Jao juputu tambo. Y catu jangua oñe pusero. Oye yujuputu no supe. O putaba era oñangareco ja tamboreje. Hakatu opa babe mi tangüera o pocoro tamboreje. O puta yeuba era mamá hoy papá ñepuru baekue. Ne, awi de Selva. Juanga Vero, o Mombeuta, Baishapa, y Catuñan va a poner hendu co Ñembosaray. Nélida, Naipa Nélida. Ah, no, Nélida, perdón, Nélida, allá voy, Nélida, señor. Nélida, Maite y Nélida Baishapa. Maite yo pa aguye pe me agüere orendibeco árabe. Aguye Selva, jae pecha moñeña de vejina ñembosara y tuca de caño, jaco anga me gusta. Ese pañamba poco a coñembosara y ven voy a decir de pupe. ¿Cómo trabajar con este juego dentro del aula o del curso del grado? Me, upesa haya una expresión oral. Upana ya huereco qua indicador yehuputina ramuco aba. Hoy cuaño en Bozara y Cuera Maguare conoce juegos tradicionales. Omombe un en Bozara y Cuera Maguare era hoy cuaba, expresa nombre de juegos tradicionales que conoce. Hoy cuamba estepas y sejina umiñe comprende el significado de vocablos. Hoy puru hace copeteña en güera guaranime. Utiliza vocablos en guaraní correctamente. Jai pajape omombe un baecha pa oñen Bozara y banatuca de cañón. Reconoce cómo jugar el juego. Amba, eso ya va pota coca tu pirinaña en Bozaraipe.
¿Cómo vamos a trabajar esta capacidad con el juego? Ya le mando a ya voy a coger 3 momentos dentro del aula: inicio, desarrollo y cierre. Inicio, amor, y tú ya sare comita en Amuireje. Observamos un video referente a juegos tradicionales del Paraguay. Uperire ya mañana de desarrollo, pe. Leemos nuevamente el juego que la compañera acaba de leernos. Pero ya un día de paz, ñane, te mismo de cuerda. Tena ya lo que te mismo de moñe. Ñamunde umba eishapa oñimbo saraima. Comentamos las reglas del juego. Y como cierre, ñañembo sarai tuca de caño, jugamos. ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación? Pelle pumemba eishapa y catuya yapo. Y catuya y purupe van a lista de cotejo. La lista de cotejo de pupe y catuña muy. Oye, ella veje saca ponaje y se va. O putu, ne irá un putu. Como es un iñe, un beucueomba, ella pa oñembo saraita. Hoy puro se copeteña en güera guaranime. Ja eva huere con B, D. Pena y catu, peba y catu ñamo en buena, podemos cambiar. Ñamo y te chapunada, mole. Omombe o echaba de cueta anga muy pe. Upeba, umuñe punu, ombo este, jaomo juaje copete. Es el inicio, el desarrollo y la conclusión. O sea, cuando comenta hace eso. Tiene que tener el inicio, el desarrollo y la conclusión. No iniciar y terminar y no tener un desarrollo. No. Entonces, expresión oral. Ella para y catuñamba po comprensión oral. Hoy cumbu baeos en duda. Y catuña muy indicadora. Como un epa o tangape. Reproduce oralmente lo observado en imágenes. Respeta al que habla. Coba con indicador ningoñamba pona pe aula pe baña y cotetere y temimbo mi mandive ñamba po. Hoy cumbu o genduba, comprende lo que escucha. Hoy cua ñembosare y cuera maguare, conoce juegos tradicionales. Cuando ella pa o ñembosara y vana, reconoce las reglas del juego. Va ella pa yagüero huatacua, propuestas para el desarrollo de esta capacidad. Inicio, ni purunáramos, ya yesare copete y tangare, ñembosara y umare jegua. Observamos una lámina o unas láminas referentes a juegos tradicionales. Desarrollo. Ñamuñe emarandu ñembosaray umare jegua. Uperire ñamumbe uñembosaray ñaneretamewa. Ñahuenuje umiñe enda yaikuaibamba epa heise hayaye por eka jeseñe el grupe. Buscamos el significado de palabras dentro del diccionario. Y posteriormente ñamumbe umba epa yajeshara umilámina. Como cierre. Ñamohu áramos y catuña va apoñando cuatia jaipe. Y catuña moimbucuminte te envía pona. Y catuja esa huele coco a vete chapunáramos. Emañata angare, jaemumbe umba epa uya poco amita. Aupeire es ahí un niño en bozaray marera de icuaba. Pero y catuya y puro evaluación cuestionario. Por andumu kumimita un bojo baita. Un bojo baita oralmente. Va ella guañen bozaray mandere icua. Va ella reñen bozaray van a tu caen cañé. Reñen bozaray va tu caen cañén de roga guandi. Añen bojo bay pe ya esa cuata. Pe capacidad. Niemon va a popona. Aguillén de Benelida. O anga. O mombe uta ñandebe. Va ella pa o ñeñen bozaray gallito ciego. Naite imba ella pa. Mba'éichapa mbo'ehára chénera Marta. Amombe'úta peẽme mba'éicha oñembosaráiko juego. Ñembosaray. Ñembosarai. El gallito ciego. Se necesita un palo, un trapo y un espacio abierto. ¿Verdad? ¿Quiénes pueden jugar?
todos son libres de jugar, no hay límites de participantes. ¿Y cómo se juega? Consiste en elegir a una persona quien será el gallito ciego. A esa persona se le vendan los ojos y se le entrega el palo. Entonces, los demás empiezan a correr hasta que el gallito le toque a uno de ellos. Y así sucesivamente se va cambiando, ¿verdad? Es importante que se juegue en un espacio libre, el gallito ciego, para que no se tropiecen o haya algún accidente. Sí, Aguille, Marta. Coanga Ricardo, no, perdón, Coanga Andrea Balmori, Andrea. Omombe Uta, va Eichapa, Oye Puruko, Ñembo Sarai, Ñamba Pojanwa Moñe, Ha Yehai. Andrea Maitein va Eichapa. Neimepa Andrea. Oí, Gina, Gente con hija ahí. Andrea. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, pónganos el número. Bueno, muchas gracias a la compañera que estuvo explicando el juego del gallito ciego. Yo voy a estar hablando un poco del plan, del posible plan a ser utilizado para este juego. Hay que entender también que cada plan se adecua al ciclo o bien dicho, al ciclo al cual nos vamos a dirigir. Voy a empezar por la expresión escrita, hablando un poco de los indicadores que vamos a utilizar. Hoy Cuamba Epa Heise Punyecoy comprende el concepto de digramas. Identifica palabras que llevan digramas. Hoy Purú Ñeyo Ayupe Umi Ñe Hoy Cuaba Cuba utiliza en oraciones palabras aprendidas. Y hablando un poco la forma de trabajar la capacidad con el juego, va ella para Catupinena. Ñamoñe Marandu Pumiecoin Erejewa. Leemos la información sobre los digramas. Ñamoñe Ñembosaray Reguasundos de Shaiba. Leemos el juego de gallito ciego. Ya Yesareco, ya exponemos y repetimos. Ya Poñe Ello Ayú, formulamos oraciones. Ya Poten Viapona, completamos los ejercicios. La evaluación para la expresión escrita. Y es o por Maitei y saluda. Omba Apo Atupe, trabaja en equipo. Oye, Poten Viapona, oye, Hesha, perdón, oye, Poten Viapona, oye, Hesha y Bashupe. Realiza las actividades en forma coordinada. Eso un poco sería el plan a utilizar en la expresión escrita. La comprensión, hablando un poco de la comprensión escrita, los indicadores. Hoy cuamba erepa oñe como ñena. Omombeu hoy kumbujaisha moñena. Omombeu va epa heise umiñe oye puruba moñename. O bueno ñe naje sakaiba. Oje chakua oje chauka omoñe cueomba echapa yehai purere tepu homogenda. Y la forma de trabajar esta capacidad con el juego. Observamos láminas sobre juegos tradicionales. Eso sería para empezar. Y el desarrollo
Ñaño Monguetaña en Bosaray y Coabareje conversamos sobre los juegos tradicionales. Ñamo en Bosaray, Riguazú, Dojeshaiba. Leemos cómo se juega gallito ciego. Ñamombeú Baeisha, Ñañen Bosaray, Bana, Riguazú, Dojeshaiba. Comentamos cómo se juega gallito ciego. Ñamojesacá, Bae, Naña y Cumbuyo. Aclaramos dudas si las hubiera. Aguye, gracias a todos. Aguillén debe Andrea. Koanga omome uta ñandeve mba'éichapa oñeñembosarai tikichuela. Maitei oĩmapa Pepe máva pa omombe'úta tikichuela. Lía. Maite Iroru mbo'ehára entero veo oĩva Poatýpe. Che amombe'úta ñandéve mba'éichapa jugava'erã tikichuela. ¿Qué se necesita para jugar el juego? Es un juego que generalmente practican las mujeres, pero también practican los varones. Consiste en tener 7 cocos pelados y se empieza tirando uno de ellos arriba e intentar agarrar otras del suelo. Y ganas de jugar. Cantidad de participantes, se puede jugar desde 2 participantes. ¿Cómo se juega este juego? Debes sentarte en el suelo en círculo y se inicia el juego. Deben elegir el participante que va a comenzar el juego. Esparce al suelo y alza uno de ellos para saber quién inicia el juego. Se colocan en la palma de la mano los cocos y las balitas y se lanzan al aire. Y en simultáneo se gira la mano para sujetar al dorso y el que logra atrapar mayor cantidad comienza el juego. Debes tirar una balita hacia arriba y recoger de una de las demás que están en el suelo. Cuando termines de recoger todas las balitas, vuelve a comenzar, pero esta vez empezar tirando hacia arriba 2 balitas y así sucesivamente. No se te debe caer ni una balita. Si esto pasa, pierdes tu turno y comienza a jugar el siguiente participante. Y el ganador es quien recoge más balitas. Muchas gracias. Aguillelia, ko'anga sivero omombe'úta mba'éichapa ojeipuru tikichuela ñamba'apo hag̃ua ñehendu. Maitei opavavetépe neiko'ág̃a che PM aponde'a tikichuela rehegua. Planeamiento sobre el juego de tikichuela para trabajar la habilidad de la comprensión escrita. Como propuesta tenemos 3 indicadores posibles para evaluar esta habilidad. Comprende el texto con claridad, identifica sustantivos del texto, convive en forma armónica con sus compañeros durante el desarrollo de la clase. Como posibles actividades, primeramente para el inicio, recordamos el juego de tikichuela aplicándolo, jugándolos con los compañeros. Para el desarrollo de la clase, leemos todos juntos en voz alta tikichuela ñembosaray y luego trabajamos el texto que recién la compañera Lía nos estuvo leyendo. Como primer ejercicio, tenemos un ejercicio de
completa con falso y verdadero, justifica lo falso. Podemos poner como 4 enunciados para que ellos puedan identificar de acuerdo a lo que se leyó en el texto. Otro ejercicio podría ser, buscamos sustantivos en la sopa de letras. Como quinto ejercicio, para evaluar la comprensión escrita podríamos poner lo siguiente: las palabras según su significado contextual. Presentamos algunas palabras con posibles opciones y deben elegir una que vaya con el significado contextual. Y para cierre de esta clase, buscar palabras, sacar del texto algunas palabras y buscar el antónimos de ellas. Para desarrollar la habilidad de expresión escrita. Ojaita Buranim. Yehuputuna. Dekatu Nyapuiko. Yehairu Pibe Mojobai Copete. O Yapone ello ayumone iba. O Yapone ello ayum botobeo. Una vez que ellos respondan las preguntas correctamente, podemos evaluar la producción escrita y también la la producción de oraciones afirmativas y negativas. Como primera actividad de inicio, Ñamoñe llega el Tikishar en Bosaray, Haupe Ñambapo. Haupe Temia por Apetinja, hemos jugado el copete por Anducuera. Y Catu Irundun por Anduña muy chupe por amor. Upei Catu, ella pone el ochimone iba como año ewi. Y en Bosaray, Atu, Ubu, Valita. Coañe jaemoñera wi. Ella pone ello ayun voto beba con añe ewi. Y en Bosaray, oñemotenonde, jañe puno. Estas palabras extraídas del texto de Tikichara en Bosaray. Mojo ahora en Bosaray Tikichara de Rogaiguandi. Con APB Tikichara en Bosaray, Guajara fuera. Pero en un ratito voy a mostrar los ejercicios a los que se refería, pero para la expresión y la comprensión escrita. Algunos. Cuando se refería a poner añeteba, ondas a eiva, estos son los juegos, se refieren siempre a oraciones o aseveraciones que están dentro del texto, que los niños tienen que identificar si corresponden o no al texto, ¿verdad? Lo otro era una sopa de letras y el significado contextual de la palabra tapilla, que puede ser persona o participante, pero en este caso se usa como participante en el juego, ¿verdad? Y para la expresión escrita, tienen las palabras para que ellos contesten y para que después ellos puedan escribir cómo se hace el juego, para que ellos hagan el relatorio de cómo se hace el juego. Ahora tenemos el juego. Profe, de... Sí, señor. Ese planteamiento puede compartir.
si es que pueden. Sí, señor. Para el juego de carrera. ¿Cómo no, señor? Sin Por favor, problema. gracias. Yo sigo compartiendo mi pantalla, ya no, ¿verdad? Entonces voy a poner para compartir mi pantalla para poder mudarme de una pestaña a otra. Estas cuestiones técnicas de pasar y no pasar de pantalla son comunes ya en este tipo de situaciones. Entonces, ahora nos van a contar Baeshapa Oñeñen Bosaray Carrera Bosa. Aguillemante. Maite Iroru. Ko'ág̃a amombe'úta Carrera Bosa ñembosarai rehegua. Carrera Bosa ha'e peteĩ ñembosarai oñemoĩ heta ojokoha pyporépe ha opepe tekove. Umi tekove oñembosarai ogueraha peteĩ vosa poyvi. Upéi opopova'erã ipýre. Og̃uahẽ hag̃ua tu'ãme. Ogana hag̃uáicha. Péichahína ñembosarai Carrera Bosa rehegua. Oye, Ricardo ko'ág̃a omombe'úta mba'éichapa ojeipuru Carrera Bosa ñamba'apo hag̃ua. Ricardo mba'etépa oĩhína ápe. Comprensión oral y expresión oral, profe. Comprensión oral y expresión oral. Sí, señor. Bueno. Muchísimas gracias, compañera, por la lectura previa del juego. Y antes que nada, Maite Iroru, voy a dejar afuera, voy a dejar a la doctora Valentina Canese, a ambos Irongüera, para ahí. Sean bienvenidos para todos. Bueno, el trabajo que les voy a presentar es que habíamos realizado con la compañera Verónica como trabajo práctico y también como extensión universitaria. Tuvimos que desarrollar cada planeamiento, sería 4 planeamientos, sería 4 habilidades por cada planeamiento, o sea, cada planeamiento por cada habilidad. Entonces a mí me corresponde desarrollar lo que es la comprensión oral. Y como juego, como contenido tenemos los juegos tradicionales de nuestro país, y en este caso yo elegí la carrera de la bolsa, o vulgarmente, o sea, conocido como carrera bolsa. Como capacidad tengo, o sea, lo que yo quiero evaluar es la comprensión oral. Para eso tengo que tener en cuenta los siguientes indicadores, que sería como primer indicador, comprende el vocabulario para el juego. Este es un indicador muy importante, por eso tuvimos que considerar, porque veremos si el alumno comprende o entiende el significado o las expresiones que están escuchando en el texto. Y seguramente habrá alumnos que inclusive conocen ya el juego o tal vez no. Entonces, la idea es que se pueda comprender o entender lo que están escuchando, en este caso los alumnos. Como segundo indicador tenemos juega siguiendo las instrucciones. También un indicador que va muy relacionado con la comprensión oral. Acá veremos si el alumno entiende, comprende, escuchando al docente, y seguidamente voy a mostrar en la actividad para evaluar este indicador. Y como tercer indicador tengo convive de forma armónica con sus compañeros durante el juego. Aquí entra un poco la parte actitudinal, de las relaciones interpersonales con sus pares y con sus compañeros. Y después de eso ya entramos en las actividades. Como inicio,
como inicio les podemos hacer como un diagnóstico, se le hace preguntas específicas, por ejemplo, ¿qué tipo de juegos podríamos realizar al aire libre? Entonces ahí los alumnos van a ir citando los tipos de juegos que se puede jugar al aire libre, puede ser en el patio, puede ser en el patio de la escuela, en la casa, etcétera. Y hay otra pregunta también, ¿qué tipo de juego podríamos realizar debajo del árbol? Seguramente van a ir también citando los tipos de juego, puede ser juegos tradicionales y en este caso es juegos tradicionales de nuestro país. Ese sería como modo de iniciar la clase. Ya después para el desarrollo, entrando al contenido en sí, se le puede dar como primera actividad una imagen y a raíz de eso se le hace preguntas para que pueda comentar qué están haciendo en ese caso los chicos, qué están observando. Entonces sería como para empezar el contenido es muy importante y es lindo también para que ellos tengan una idea de sobre qué se va a hablar en la clase. Como segunda actividad tenemos tenemos Ejendu, o sea que estamos hablando de, acá por ejemplo el docente le hace la lectura del juego. Ellos deben escuchar atentamente para que se pueda realizar la actividad. Entonces el profesor o el docente le explica cuántos participantes se puede hablar, se puede jugar, de cómo debe ser, a partir de cuánto se puede jugar, y luego ya después de leer, ellos después de escuchar esa lectura, a base de eso se le hace una actividad que sería que deben jugar ese juego pero siguiendo las instrucciones. Entonces, ¿para qué se hace esta actividad? Justamente para que si realmente el alumno comprendió o entendió bien lo que escuchó, entonces va a poder reproducir correctamente. Y eso sería la parte de comprensión oral. Y a modo ya de cierre, que le vuelva a decir, o sea, se le puede volver a decir que jueguen el juego, que es la carrera de la bolsa, pero ya en su casa. Entonces, ahí va a ir reforzando más un poco de lo que es su conocimiento en cuanto a la comprensión. Entonces, si entendieron bien, si comprendieron bien, entonces no va a haber problema de reproducir nuevamente. Entonces, esa sería la parte de comprensión oral. Ahora pasamos a la expresión oral. Koanga ya esa kuata katupuritu ba eba benya ya huputu seba onye kuata guarani. Koanga ñanere mimbo ya bella esa kuata ñanere mimbo omiare onye kuana guarani. Aupeana a sakata pm tesaukana awareko irundu tesaukana aje ipeteñame omombe umba epoñiko teme carrera bosa ñembosanaina. Pepe ya esta cuata te envía por arupide va ella pa ikatuja de cuera omombe uñandebe carrera bosa ñembosarai. Moko injama ya boreko omombe umba ella pa carrera bosa ñembosarai. A ver, pepe que acuerda como esta cata ñandebe va ella pa ikatu ñembosarai serán va emba epañiko teve hina Tatuja Guaycha, Ñembosaray, carrera Bosare. Boja pues a ya boreko omoñe emba eichapa carrera Bosare Ñembosaray ha ombohya puponata ahí. Oako tesaukana
che amoi mba'ére. Heta oĩ temimbo'e apy'ánte nombohyapuporãiva petai y. Techapyrã katu ja'e chupe oĩ he'i mbokajaty he'irangue he'i ñande mbokajaty. Oĩ ambue ñe'ẽ avei aguyje he'i ñande aguyje. Ha upe'arãhína ñande mbo'ehára térã mbo'ehára ñande ko'ãve ikatu ñamombaretevehína ikatu hag̃uáicha ombohyapuporã kotai ndaha'eivahína osẽntevahína temimbo'ekuérape. Avei sapy'ánte ñandevoi nañeñe'ẽ guasúiva Guaraníme sapy'ánte no ha'etéko nañambohyapuporãiva. Ha ipahápe omba'apokuaa iñirũ ndive peache amoijey ambue techaukarãpe amoimo'õikuri amoijey avei aiporãhína jahecha mba'etekópahína ñane remimbo'ekuéra omba'apo hapichakuéra ndive. Aiporã avei techaukarãramo. Ko'ág̃a jaikéta tembiaporãre. Ñañepyrũvo ikatu ja'e chupekuéra imandu'a hag̃uáicha mba'e ñembosarái jaikuaa ambue mbo'epýpe. Oiméramo oikũmby porãra'e ambue mbo'epýpe mba'eichagua ñembosaráire oñeñe'ẽkuri upéicharõ ha'ekuéra omombe'u porãta ñandéve. Ha jahávo ñanembo'epy jahechakuaárõ katupyryty oñe'ẽkuaáta Guarani jejapo chupekuéra ikatu oñemba'apo mokõi aty rupíre. Peteĩ atýpe ikatu omombe'u ñandéve mba'épa he'ise karréra vosa ñembosarái ha mba'épa ojepyrũva'erã. Péicharõ ha'ekuéra ohechaukáta ikatu ohechaukáta ñandéve mba'épa he'ise karréra vosa ha mba'épa ojepyrũva'erã. Pe'arã ha'ekuéra omoñe'ẽta térã oñemoñe'ẽjeýta chupe karréra vosa ñembosarái ha upéi ha'ekuéra omombe'úta ñande ñe'ẽayvu rupive. Ya peteĩ aty ambue aty ikatu omombe'u ñandéve mba'eichaitépa ñañembosarai'arã karréra vosa. Ya upéichante avei ha'ekuéra ikatu omoñe'ẽ térã oñemoñe'ẽjey chupekuéra ha upéi ha'ekuéra omesãkáta ñandéve mba'eichaitépa ñembosarai'arã ko ñembosaráive. Ha ñamohu'ãvo ja'éta chupe ikatu ja'e chupekuéra peteĩtei omoñe'ẽ hag̃ua peñembosarái karréra vosa ha upéi ñande jahechakuaáta hína ombohyapu porãpa petai y térã ombohyapu mbegue kangy o térã nahániri. Péicha ñande ikatu hína jahechakuaa pe ha'ekuéra mba'eichaitépa oñe'ẽ ombohyapu petai. Ha ne ko'ã peve che rembiapo ha aguyjevete PM. Muchísimas gracias para todos. Aguyje ndéve Ricardo. Ha ko'ág̃a katu jajapóta tuka'e guapy omombe'úta hína María mba'éichapa oñeñembosarái tuka'e guapy. Maitei María reimépe. Maitei Rory Ndorovetépe. Che aje'éta mba'e tuka'e guapy. Mba'épa ñoikotevẽ. Ko oñembosaraíra oñekotevẽ mitãkuña ha mitãkuimba'e avei tenda ikatu hag̃uáme oñeñani ñembosaraise. Mbo'y mitápa ikatu oñembosarái. Ikatu oñembosarái mokõi tapicha guive. Mba'éichapa oñeñembosarái tuka'e guapy. Oñomboaty umi oñembosaráitava ha he'i hikuái mávapa pe oporomuñátava. Oñemoĩ rire mitãnguéra peteĩ ñe'ẽme oñepyrũma oñembosarái. Opavave oñani ha peteĩva omuña chupekuéra. Umi oñaníva ojepokórõ hese
oñembo'yhápe upéva ko'ág̃a oporomuñáta. Ha katu oguapyjepérõ ojesalváta. Upéicha mitãnguéra puka ha vy'ápe ombojoapy iñembosarái Ikane'õmeve. Ko'ág̃a Mariela ndeha. Mba'éichapa ne ka'aru aguyje che irũ omoñe'ẽva vaikue oñembosarái. Néi ñembo'e Guarani ha'e avei ñambu'e ñe'ẽicha ejepytasómanteva'erã oñekũmby térã ojehái hag̃ua. Ko árape mbo'ehára oheka'arã tape ipotĩvéva ha hesakavéva ohupyty hag̃ua kuaapy. Ha ko rembiapo rupive rog̃uahẽsépe kuaapýpe vy'apópe ko'ã ñembosarái rupive. Ha pe'arãngo che ha'ékuriko che rembiapópe pe comprensión oral. Ha ha'ékuri aheka peteĩ ta'ãnga. Eñepyrũrevoi vy'apópe che temimbo'ekuérandi oikuaa hag̃ua imagina che ohechaukáta chupekuéra peteĩ ta'ãnga. Oĩmavoi hikuái vy'apópe. Ha néi ha péicha pe comprensión oral oikuaa hag̃uáke mba'épa ohendu rupive ohupytýma hag̃ua ohóvo mbeguekatu pe kuaapy. Péicha avei pembo'epy jaikuaa ha javy'a ñanembosaráivo. Conocemos el idioma guaraní divirtiéndonos a través del juego. Oikumbýta mba'e ohendúva oje'éva chupe guaraníme. La capacidad de ser desarrollada pechépa mba'e ahupytyse aipota oikũmby ohendúva pe ñande che irũ añetemoñe'ẽva'ekue mba'éjapo ñahendu ñembosarái mba'éichapa. Upe'arã entonces ko'ã ta'ãnga rupive katúma jahochaséma ko'aséma mba'érepa hína oñeñe'ẽta. Oikũmby ha ohendúva oje'éva chupe guaraníme. Comprende lo que escucha en guaraní. ¿Qué quiero alcanzar? Página indicadores de chupe. Oikũmby ñe'ẽ oñe'ẽva chupe oñembosarái hag̃ua. Comprende el vocabulario en guaraní. Oñembosarái ojapóvo oje'éva chupe siguiendo las instrucciones del juego. Entonces, para dar inicio a esta clase, entonces ya dijimos que te damos como un incentivo, como una curiosidad de qué va a tratar. Embojaros de Chaucatanga o por Andumba, Epoyechape Tangape. How Pepe Abello y Quata Mahiquai, Mare Poniñe, hoy Cumbuta Mahobo Hiquai. O por Anduta Supercuera, o Cabuñanice, o Guapuse, Baeboya Posebe Hiquai. Hamba Epa Ine Supercuera Temimboe, o Niembosara y Seyman de Banayepa. Pearupia Bella Heca, el Wicuapu a Pope, Rupive, Yamuhangua, Cuapupe, Fecha Bei, que Catúa Bei, Pe comprensión oral, Pe. Oñe Hawaiian debe de Puru, Abei con Atemi Puru, ya iba super Abei, juegos didácticos. Hagatúpa rupia veía o ya ahí pama supercuera ya una moñema supercuera que cuasema o puta para supercuera pe ñembosara y va ese pollo jugo la rupi se a bueno curiña debe te mi puru
Era juegos didácticos a ver. Entonces que tú veas ya mi tangüera o puta o guapupa y cuál. Ha, que tú ya oye en básico yo ya pa. Upeana, entonces, vea ambos hasta super cuera. O hasta petein gendabe. Muy catuña y en bozaray. Amba es iñande de moñera. O cape. O peardo mi tangüera. Jupita y po, petein tein. Ha, o mojo baita, rico y cote, oye, por ando. Ambue mi tambe ye, oye, pues ye, ha, y su coape. Va, en Bosaray, ñambo saco y. ¿Qué juego estamos desarrollando? O Pepe ya está super cuera, o la mitad se ve, tu cae, guapo. A pesar de esto, ñamo papota, ya jabo, coaña papota, lo que es comprensión oral. Hoy cuando eres igual, o ya popa y teta más igual con te enviapo. Aguille. Pecha Mariela hoy se cañan de bemba y se tepa jae omba apota hinape peñembo saray tuca guapu ha hoy se ca aveñan de bemba emba epa y catuya y poru boepu umimitame ombo abejangua. Tu micrófono, Cari. Mari, tu micrófono puedes apagar también, Mari. Sí. Ahuille. Tantas cosas interesantes ya dije, ustedes no escucharon. Voy a volver, no sé si voy a volver a repetir. Ahuille, Mariela, ahuille, ambue, de fuera. Si tenemos, si tienen alguna duda, algo que preguntar, algo que decir, este es el momento en que le damos un espacio a los asistentes para preguntar, para sugerir. La propia nombre Teodora, Maite Imba, ella pa. Mava pico yeure. Profe Leodora tiene que prender su micrófono. Importante acá dar opiniones porque es un espacio también de crecimiento, ¿verdad? De aprendizaje y de diversión. Entonces, lo que puedan opinar, preguntar, ñamonga kwa bellan de catupuru y por ahí te ya sé awi. Apamente a ese hina heta un bapo y cuaira oye por acá un guati pa a nimbosara y cuera. Se aporando se hina pe arandu cape pe moita ye curigina con atembia puja upepe pe moñeta pe moñena jape ni henduna. Hoy uere kota moi katuha maisha ina uere copambo jara hoy puruseno jara cuera y katuba ya pues cuarto tendría pojina o de cosas y cuál mape tanto el texto como el audio, ¿verdad? Mañana te lo que estamos preparando ahora es el texto que está, este es el texto en el que está así, ¿verdad? El juego este es la página, está el nombre del juego y están bilingüe. Está una parte en esto que está acá está en castellano, esto que está acá está en guaraní. Y aquí arriba está lo que se necesita para jugar, la cantidad de participantes y cómo se juega, ¿verdad? Por el momento lo tenemos en el formato escrito, ¿verdad? Esta situación de la pandemia también hizo que
nos impidió un poco grabar y juntarnos un poco y grabar, porque para grabar, para que los alumnos graben, tiene que haber una asistencia de parte de los profes, ¿verdad? Que todavía no encontramos el tiempo de hacer por ahí, lo encontramos un poco más adelante, pero el formato que tenemos ahora es un formato por el momento escrito. La idea inicial no fue esa, ¿verdad? Que los alumnos vean la manera de grabar el juego, pero por la situación no pudimos. Porque se necesita, para grabar el juego se necesita que sea real. Entonces nos fue imposible grabar. Pero el libro es muy interesante porque el libro tiene el juego en bilingüe y tiene los 4 planeamientos, o sea que el planeamiento, cada juego tiene las 4 habilidades trabajadas en 4 planeamientos diferentes y en ambas lenguas también. Y Caturo, uperireña, mojasabe y inglés, portugués, petera alemán, pero voy por ahí, francés, y por ahí tereita. Pregunta, consulta, opiniones. Queremos también escuchar la opinión de los profesores de práctica, de didáctica, de currículum que trabajaron con los estudiantes. Está Bojaracuero y Putimo a veí también Boecuera. Catupañas en Dumichu Becuera. Se añemita se. Se ningo cotembia po ya vete interei curia ñande coge pe ya veña nenembia po mi temimbo de cuera ni curi ya esa cuama o hija cuera pe catupuro guerecoba ha vai seite pa oñeha ai cueo se por ha cotembia po ha se ame se sube cuera apa ne cogembia por cuera hakatu avei ame se chaguye mbo'ehara cuera orepytyvõ akue kotembiapópe avei mbo'ehára Graciela ojepyta sóre ykére ha'e ojepy'apyve orehegui heta romba'apo rovy'a ha avei roikuaave ko'ã tembiapo rupive aguyémante opavavépe ha vy'apavẽ temimbo'ekuérape. Aguyembo dejar inocencia. ¿Alguien más? ¿Inocencia o? Voy a dejar a Norma con ella como... Ojo pico, voy a dejar a Norma, deja. No escuchamos, Norma. Voy a tener de micrófono maldición. Upeina de Juana de Monbeumilla de Gallito Ciego historia pues upago y por año y cuapayu. Ya no parece Norma, ya no está Norma o no sale tu audio. Upe allá haremos allá de micrófono a Monbeumita para después Jehushe. Este mismo de Cuerango o Jupi o Gueruca Orebe y envía por fuera. Amoñe ese y Riguasundo de Saibas ahí. Pero Paraguay, vengan de Gallito Ciego o Pava ella juega Gallito Ciego juegan los hispanohablantes, Gallito Ciego juegan los guaraní hablantes, pero Gallito Ciego con ahí por el guaraní, moy a llave. Ningora gallinita ciega. Deja ahí voy, uperirente mago se mando ave yo para ver un niño en Bozara ya güeruango güeru mi español fuera co apeñande ya ñambo por Paraguay upecharamo un niño de ñani en Bozara ja es Paraguay gua acá tú deja cuco ape ñande ya güero yera muite Europa pe jo ñande deja ñande ñambo con Paraguay Jaupe Paraguay Gallito Ciego. Acá tú hoy Francia y oñe por un jagüeja era gallinita ciega y pura hispajamba voy mi gallinita ciega. Ya veija ese co ate ñembo sarai rupi está oñemba apoa vei umi te combo epora
valores que se trabajan. Habrán escuchado en el planeamiento de los estudiantes que en cada planeamiento ellos incluyen el valor, por ejemplo, el comportamiento, como el juego corresponde al folclore social. Se trabaja esa parte social de los estudiantes, tanto de niños como de adultos, en donde voy a usar el juego. Y eso me pareció muy importante porque ellos divirtiéndose están aprendiendo a comportarse uno con otro y lo que el juego desarrolla. Upeva ADI y por ahí terei va es a cuera on va a pova de uni aponde a olla pova de cueva. Juan es que tuma norma hasta mismo en el micrófono. Escribió ella. Cari, ¿puedes leer? Sí. Dice, abuelo Jorge Terei Perneren Viapo, Hiaite Yaipuru Pendeje Wimbo Ejao Harpi. La idea es esa, por eso justamente porque se va a alzar, estuvimos ya hablando con la directora también en el canal de YouTube, entonces se puede usar y esa es la idea, para que sea de utilidad a todos y adaptar de acuerdo al grupo, curso que tiene cada docente. Esa es la idea. Y cuando la situación lo permita, a lo mejor nos juntamos próximamente para hacer las grabaciones y sacar otro material, el material audiovisual. Por el momento vamos a sacar el libro. Sí. Y lo que dijimos también es esto de que está separado por niveles, ¿verdad? No por grados. No le pusimos grados nosotros de manera a que cada docente se sienta en la libertad de adaptar cada planeamiento, cada juego, cada sugerencia al nivel a sus alumnos, ¿verdad? No importa si está en inicial, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo o inclusive en un nivel universitario. Lo bueno del material es que el material trae dividido cada planeamiento y como dijeron los estudiantes, se puede optar trabajar un juego y las 4 habilidades en 4 clases diferentes o trabajar una habilidad por cada juego. Eso ya depende del docente. Y antes arañas en Dumi Peteía, y peña nere mimbo, ebe maisha pa ñeñandua veis y cuál. Porque envía por pide. Le queríamos decir a los estudiantes que todos los trabajos que enviaron va a aparecer en el libro. No, por el tiempo hemos elegido algunos para presentar hoy, pero el libro va a tener más juegos. ¿Algún alumno presente en el que quiera decir algo? Hola, hola. Hola, Mariela, te escuchamos. Sí, ya veíamos ahorita en Japón, en Huera, y Catu Purete de ahí, antes de pocos años, hace voy a pues agua. A mejor a veces voy a afuera, pues. Mi sin mi de pedo y mi su fuera. Me su fuera veí a Willitere. A su casa veí y veo y arabo. Pues tengo otro tiempo, es que todo que ir purupe comprensión horario pibe. De cuaya de copa arabo. Y Catu es ella, Catu Mariela. Ay, ma. Pesa, a ver, dije las cosas, era jinape, tanga muru. Oye, a supe. Catu pesa, ve, hoño moñe, hoy cuay. Peango jino, oñe moi, pesa cuatiape.
Se amo yo ayupaite, ¿recuerda? Hamuingue ko tembia pobe sa chupe tangan buru, pues que ve chapa. Añe moi chupe medio pe tele ya chupe. Bate bien, va eres upino. Pepe. Ya muy supera título fuera, año por una jaio golea, es jobo. Sé, Pepe jobo. Año en Bozara y vais a poder jugar, vais a poder a veces una forma de llamar la atención y divertida también. A perupio, o mañana y cuay, o muñeeta, how cumbuta hoy. Coten biapoa catua veio y coñan debe ya hay jamás peteña tubo que tu ya po va a cote ve ambua tubo que tu ya po va bo poye quizá igual o peteña otro ambua tubo tu va ese poye juga ha oñemo yo ayupanire gente pocuera ya se tama veis las 4 habilidades Ñehendú, Yehaí, Ñecumbu, acá pete comprensión de escrito. Hoy invité esto ya pute pejicuay. A ver, rupia belleza, o que ahora ni pica tu ja, ni hay puro paiste, Juan 4 habilidades, ni un día de paz. Ya veí, la llamando antes y la totea de hoy tendría ponamo y en Bozaray. Múlete, oye, ni ahora, oye, en Bozaray, últimamente, ya veían en el mismo de fuera. Yo tenía un bulbo, antes de la fuente, en Bozaray, ya muy años. Muy bien. La pecha, agüite. A Peixan voy a dejar a Graciela Ñamos a Yajabor de Enviapo. Bueno, ahí te veí, no hay cual no acajar. Amo apame seco a tembo fuera pues Enviapore a ABI o para bembo es jaracuera ahora putumo a cueca tu anguaisha agüero yeraco tembiapo en boejara zulia veí está un poco ahora no indira monje peña en está un vapo aguilleta y teo para bepe Upeixaite. Nem a peixe não morreu, pois por ame mais quase nem uma carrara para um que tem na pau como o de turismo é pura de ir tendo grande e teve anga tu auge no pea de ir onde já nem muito deje a mamave minha vida a pame ele que tu pode ter aí acho que não se ter aí eu já vi auge mamave Aguillén debemos dejar a Graciela. De iré no se ahí con te enviamos. Cuando que tú mañana ya no estará ahí que cora pudiendo estar aquí. Lleva, ya poca. Ya me mando a mí, ya sarai. Está hoy ya es agüita curi. Está más que tomo kinini. Porque se escucha mucho el ruido. Bueno, no sé quién. Bueno, estuve recordando hoy que esta era la época, en nuestra época, ¿verdad? Que no había tantas actividades, ¿verdad? Solamente como diversión teníamos entretenimiento, los juegos. Ahora nomás estuve analizando que realmente estos juegos vamos a utilizarlo en el aula. Yo te voy a enseñar de capturar un mío. Capturar ya es en la época de Navidad se pone siempre el pesebre. Poner el pesebre oiko
Ñembyatý peteĩ hendápe umi peséle oĩháme ha pépe ñembo'e ha'e. Ha upéi oñepyrũ ñañepyrũma ñañembosarái. Hetachagua tuichaichave oĩ hérava mbokaja'ygue, kuãirũ kañy, ko'ápe nosẽikuri. Ág̃akatu heta ñande jaikuaa. Nosẽi noje'éinte. Ág̃akatu umíva oĩmbáta avei hína tembiporũrãme. Upechaja'éahína. No se nombró nomás a todos los juegos, pero que sí tenemos mucho y ustedes conocen. Otra cosa, quisiera también pedirles al auditorio si tienen que nos envíen también para poder incorporar más juegos a este material. Entonces, ya sea en castellano o en guaraní. Entonces, también es un pedido. Penemandu aramoma, herambo kaya'ygue, cinto, hetachagua ha oñemombe'u heta ñane akãhatãva ekuea, jako'ág̃a peve. Chipape, chipipytã'i, balita, balita. Ha'etéma. Echápahína osẽvéta oho hi'ãntei ñambyaty hetave ha akóinte upéicharõ ñamombarete ñane ñembosarái añete avei ha javy'a upéva arapykuéri ha ñamongakua ñande katupyry ñe'ẽmegua. Néi, aguyje. Ñahendujey ápe purahéi kyre'ỹ mba'éra'e Karina jahakuetévo. Muy bien, señora.